Hoy vamos a estar hablando o vamos a hacer una introducción breve al sistema ventilatorio, al sistema respiratorio. Vamos a hablar en relación a qué es la respiración y su importancia. Y nos vamos a concentrar en las fases de la respiración y muy específicamente en la ventilación. Además quiero compartir con hoy la importancia no solo del sistema ventilatorio, sino cuáles son los sistemas que trabajan en conjunto y el cuerpo como un ente. ¿Okay? Ya para terminar el bloque del día de hoy vamos a tratar de abarcar lo que son los inicios de la espirometría, un poco de la parte histórica de este estudio. Muy bien, vamos a comenzar y yo le diría que el cuerpo humano es sumamente complejo, está sumamente organizado y contamos con varios filtros. Cada filtro tiene una función importante y como pueden ver en el diagrama, se concatena un sistema con otro. Vamos a comenzar primero con la piel, ¿ok? La piel es uno de los principales filtros del organismo, es el órgano de mayor extensión. Todos son importantes, ¿ok? Yo quisiera darle la importancia primordial a la parte respiratoria, pero la verdad es que cada uno es importante. En el caso de la piel tiene tiene funciones de barrera y de protección, ¿ok? Si hablamos del hígado específicamente, ¿qué podemos observar a nivel del hígado? Que es una gran fábrica de proteínas, es una fábrica de síntesis de colesterol, que indiscutiblemente participa de forma activa en el equilibrio de la glucosa. Está grabando y puedo ver mañana. Para todo esto hablamos del proceso de la glucogenogénesis, que tiene funciones importantes a nivel del transporte de desechos, a nivel de la síntesis de la urea y obviamente depurando sustancias tóxicas. ¿Okay? Si hablamos de la parte intestinal, obviamente vamos a hablar de toda la estabilidad o todo el equilibrio de la microbiótica intestinal, que tiene la misma, forma parte de la síntesis de vitamina B o de vitamina K y de complejo B, que es fundamental para la captación de nutrientes a nivel de la regulación de la absorción del agua y que indiscutiblemente forma parte fundamental de la compactación del bolo fecal. Los riñones, toda la parte vascular, con toda la intervención a nivel del sistema renina-angiotensina-aldosterona, para regular desde volumen plasmático hasta presión arterial. Obviamente participa en la parte de la composición iónica de la sangre y regula el equilibrio de ácido-base. Finalmente llegamos al pulmón, que va a ser quizás el filtro de atención del día de hoy. Y para el pulmón tendría que hablar indiscutiblemente también del sistema cardiovascular. Por ende, realmente debería ser un filtro que sería el filtro cardiopulmonar, que interviene en todo lo que es la parte de intercambio gaseoso, considerar el pulmón como un filtro, considerarlo que tiene acciones a nivel de metabolismo o del sistema de prostaglandina fundamental y que tiene su interacción muy clara con todo el sistema cardiovascular. Por ende, ya les dije que el cuerpo es un ente organizado y que cada uno de estos sistemas se va a interaccionar o va a interactuar de forma tal de permitir que todos los ciclos vitales se coordinen y se puedan ejecutar de forma adecuada. Por ende, si alguno de ellos está fallando, tiene repercusiones directas sobre los demás sistemas. En el caso de la caja torácica, vamos a estar siempre hablando de la interacción directa que existe a nivel de los pulmones y del corazón. Muy bien, para comenzar a hablar del pulmón, tendríamos que decir que el pulmón se ubica a nivel de la caja torácica. Ok, permiso. Ok, aquí. El pulmón se ubica a nivel de la caja torácica. Ok, está limitado, o esta caja torácica está protegida por arcos costales en sus partes laterales, mediales y posteriores, que en la parte anterior tenemos el esternón, en la parte posterior obviamente la columna, y tiene dos opérculos, el opérculo superior limitado por las clavículas y los arcos costales superiores, y que tenemos un músculo que es el que limita la cara inferior, que es el diafragma.
Ambos pulmones están separados, ¿ok?, por estructuras centrales, que las denominamos mediastino, y en este espacio que se ubica corazón, grandes vasos, la tráquea, esófago. Además, el pulmón está revestido, tiene un recubrimiento, una camisa que denominamos pleura, de la cual tenemos la pleura visceral, que está en contacto directo con la parte más externa del pulmón, y la pleura parietal, que es la que está en contacto directo con la cara interna de la caja torácica. Entre ellas, un espacio virtual, que es el espacio pleural. ¿Por qué le digo espacio virtual? Porque realmente ambas pleuras están en contacto una con otra, mas no están adheridas. Ya les comentaba que el diafragma es el encargado de cerrar el opérculo inferior del tórax y básicamente es el músculo que separa cavidad torácica de la cavidad abdominal. Como todos sabemos, el diafragma no es un músculo único, no es un músculo sólido, sino que está conformado por múltiples fibras e inserciones diferentes, por lo cual es un músculo que es parcialmente permeable. Esto es importante entenderlo más adelante cuando hablemos de las diferentes presiones a nivel de la caja torácica y de la caja abdominal. Ya les hablé de los opérculos superiores e inferiores. Me faltaría decirle que los pulmones, anatómicamente los dividimos en vértices o ápices y en bases pulmonares, que el pulmón derecho está dividido en 3 lóbulos, denominado lóbulo superior, medio e inferior, cada uno de ellos con una segmentación. A su vez tiene 2 cisuras, cisura mayor y cisura menor, y a nivel del pulmón izquierdo tenemos 2 lóbulos, el ápico posterior, que es el de mayor extensión, y el lóbulo inferior, acotando que en el lóbulo inferior se ubica también la língula. En el lado izquierdo el pulmón solo tiene una cisura. Muy bien, a nivel de la parte de la vasculatura del pulmón, tenemos que las arterias bronquiales son ramas directas de las arterias intercostales superiores, las cuales son ramas a su vez de la aorta ascendente, y que las arterias pulmonares, tanto derecha como izquierda, tienen su origen o su nacimiento a nivel del ventrículo derecho. Muy bien, cuando hablamos de pulmón tenemos que hablar de toda la segmentación bronquial. Sabemos que de la tráquea se bifurcan bronquio principal derecho y principal izquierdo, y estos bronquios se van segmentando cada vez más hasta que al final terminan en pequeñas dilataciones saculares. Estas dilataciones saculares las denominamos alvéolos, ¿ok? Así como la segmentación pulmonar se va estableciendo, vamos viendo que cada bronquio se acompaña de vena, arteria y de nervio. Al final de estas dilataciones saculares, ¿qué es lo que vamos a ver? Que todas las arterias se van a ir ramificando hasta formar pequeños capilares arteriales que se van a unir con los capilares venosos, formando de esta forma un lecho sumamente vascularizado, que es lo que conocemos como capilares arteriovenosos. Son sumamente importantes porque es a este nivel donde va a ocurrir gran parte del proceso de la difusión y del intercambio de gases a nivel de la parte respiratoria. Muy bien, esta imagen no se ve bien, tengo una imagen más adelante que van a poder comprenderla mejor, pero simplemente quería graficar que el sistema venoso pulmonar, donde va a drenar finalmente a nivel de la aurícula izquierda. Todo esto forma parte de la importancia de lo que es la circulación pulmonar y de cómo toda la circulación pulmonar al final tiene repercusión a nivel del sistema periférico. Muy bien, empezamos por aquí y ¿qué es lo que vamos a observar? Vena cava superior, contacto con aurícula derecha, ventrículo derecho, y aquí vemos la arteria pulmonar que viene directamente al ventrículo derecho. Sabemos que el corazón derecho es conocido como el lado no oxigenado o con sangre venosa. Muy bien, la arteria pulmonar se divide en rama derecha, rama izquierda, va a irrigar al pulmón, la sangre se va a oxigenar en el pulmón y por medio de las venas pulmonares van a retornar a la aurícula izquierda. De ahí paso al ventrículo y de ahí a aorta y circulación sistémica.
El lado izquierdo del corazón es conocido como el lado de sangre arterial o de sangre oxigenada. En general, a nivel de la circulación sistémica, sabemos que las venas tienen sangre con un bajo tenor de oxígeno, mientras que las arterias tienen un alto tenor de oxígeno. Esto es así y la excepción se cumple a nivel del lecho pulmonar. ¿Por qué? Porque las arterias pulmonares llevan sangre no oxigenada, mientras que las venas pulmonares llevan sangre oxigenada. Muy bien. Vamos a hablar de las propiedades del pulmón. Solo quiero hacerle referencia a 4 de ellas y en parte me voy a concentrar en las 2 principales, según el tema que nos atañe el día de hoy. Primero vamos a hablar de la elasticidad del pulmón. Cuando nos referimos a elasticidad del pulmón, nos referimos a la propiedad que tienen los cuerpos de ser deformados y de volver a su posición inicial. El sistema respiratorio, esto es sumamente importante. ¿Por qué? Porque el pulmón es un órgano flexible que necesita realizar cambios en su volumen o en su tamaño, y en base a esto se podrá realizar mayor movilización de aire o mayor expulsión de la misma. La viscosidad básicamente depende de la presencia del líquido del surfactante pulmonar a nivel de la cara interna del árbol bronquial, específicamente a nivel de los alvéolos. Esto nos permite una interfase que va a estar entre el gas que ha entrado al pulmón y posteriormente el gas que va a difundir a través de los vasos que están alrededor del alvéolo. El líquido surfactante pulmonar también condiciona la tensión superficial del alvéolo. Ya les comenté que el alvéolo son dilataciones saculares. Los alvéolos por lo general se mantienen distendidos, es decir, están redondos, no están colapsados. Eventualmente ellos logran tener un mayor volumen, una mayor distensión, y esto se va a modificar según cambios de presiones y según el tiempo de inspiración y el tiempo de expiración. La histéresis se refiere al fenómeno por el cual el efecto que aplicó una fuerza sobre un cuerpo se mantiene durante más tiempo. Y esto lo vamos a entender cuando hablemos de las presiones negativas de la caja torácica. Muy bien. Déjenme ver un minuto el chat. Si tienen alguna pregunta, por favor, estoy pendiente de ustedes. Hasta el momento, básicamente, lo que hemos repasado es los diferentes sistemas como importancia en el organismo. Hemos hablado básicamente de la ubicación de los pulmones a nivel del cuerpo y de la caja torácica y la interacción directa con el sistema cardiovascular. Muy bien, ahora vamos a hablar básicamente de qué es la respiración. ¿Qué entendemos por respiración? Muchas veces cuando preguntamos qué es la respiración, la respuesta inmediata es la respuesta directa es inspirar y expirar. Y eso es una verdad a medias. Y ya vamos a entender por qué. La respiración es un proceso, primero, fundamental, es vital para los seres humanos y permite el intercambio de gas. En este caso estamos hablando de aire, del oxígeno y del dióxido de carbono, y este intercambio se origina desde la parte externa hacia la parte interna. Por ende, consiste en la entrada de oxígeno al cuerpo y en la salida del dióxido de carbono de este. El concepto de respiración celular es aún más complejo, involucra un conjunto de reacciones químicas por las cuales hay diferentes interacciones y diferentes productos metabólicos, donde básicamente la función principal está relacionada con procesos de oxidación. Ahora, ¿qué es lo importante de la respiración? ¿Por qué es vital? No solo porque nos permite integrar oxígeno, no solo porque nos permite eliminar dióxido de carbono, sino que al organismo le proporciona ATP. Y el ATP sabemos que es energía que necesita y es aprovechada a nivel celular. Esta es la fórmula universal que tiene que ver con donde se sintetiza el proceso biológico de la respiración. No es mi intención que se la aprendan, solo quería mostrársela, pero básicamente lo que nos dicen es que a nivel de la respiración celular,
una molécula de glucosa, una molécula de glucosa más 6 moléculas de oxígeno nos van a permitir formar 6 moléculas de dióxido de carbono junto con 6 moléculas de agua y, muy importante, como les dije, energía aprovechable por la célula, ATP. Esta es la síntesis ¿de qué? Del ciclo de Krebs. Muy bien, cuando hablamos de respiración celular, tenemos que hablar de respiración aeróbica y anaeróbica. Solo quiero hacerle un resumen. Tendría que decirle, por ejemplo, que a nivel de la respiración aeróbica, la fuente principal de energía parte de la molécula de glucosa, que la sustancia oxidante es el oxígeno, y que todo esto ocurre en ambiente de membranas plasmáticas e indiscutiblemente a nivel mitocondrial. Si hablamos de respiración anaeróbica, nos vamos a concentrar entonces en procesos biológicos que tienen que ver con oxidación y reducción, pero de hidratos de carbono, que generalmente hay receptores terminales con interacciones de electrones a nivel molecular, que generalmente son componentes inorgánicos, donde no se utiliza el oxígeno como sustancia oxidante, sino se utilizan sulfatos y nitratos. Obviamente genera energía, pero en menor proporción que la respiración aeróbica. ¿Qué es lo importante de esto? Entender que a nivel pulmonar tenemos respiración aeróbica, donde incorporamos oxígeno y ya sabemos que vamos a eliminar dióxido de carbono y vamos a producir agua. Faltaría agregar ATP. Muy bien, cuando hablamos específicamente de la respiración pulmonar, y esto obviamente nos vamos a centrar en seres humanos, comenzaríamos diciendo que el aparato respiratorio tiene diferentes secciones. Cada una de estas secciones tiene características importantes. Básicamente tiene un epitelio respiratorio con características muy similares, con algunos cambios dependiendo del área o de la sección en particular que estemos hablando. El sistema respiratorio comienza desde las fosas nasales. Acuérdense que las fosas nasales son filtros sumamente importantes cuyas funciones son calentar el aire, hidratarlo, limpiarlo, y a su vez participa en toda la parte de formación de inmunoglobulinas. Cuando el aire llega húmedo, caliente, sin detritos o polvos ni partículas, ese es el aire ideal para el sistema respiratorio bajo. Cuando esto no pasa, ocurren procesos inflamatorios o un aire que no tiene las condiciones óptimas y el paciente empieza a referir determinados síntomas. Por ejemplo, tos. Muy bien. Los pulmones, ya les dije que son dos, saben la ubicación, sabemos que son órganos pares, que son de características esponjosas y que adentro tiene todo un sistema tubular o todo un sistema de malla altamente organizado que parten desde los bronquios principales hasta 7 generaciones bronquiales con diferentes ramificaciones, con diferentes cambios a nivel de las paredes de bronquio, con dilataciones saculares al final. ¿Y por qué estas dilataciones saculares son importantes? Porque están rodeados de todo el epitelio o todos los capilares venosos y arteriales, y es básicamente donde va a ocurrir el proceso de difusión y de transporte de gas. No solo a nivel pulmonar, sino que a partir de ahí también va a pasar esta sangre ya oxigenada a nivel sistémico. Los alveolos son fundamentales para el intercambio de gases. Algunos autores lo denominan como la unidad funcional pulmonar, otros autores lo refieren como el lobulillo secundario. Lo cierto de caso es que ambos tienen relación directa con todo el intercambio gaseoso. La sangre oxigenada en el pulmón, ya sabemos que va a formar parte de todo el sistema periférico circulatorio por medio del sistema bomba o el sistema cardiovascular. Muy bien. Ahora, cuando hablamos de la fase de la respiración, tenemos que ubicarnos en 4 fases. La primera de ellas tiene que ver con la ventilación. La ventilación abarca tanto los procesos de inspiración como de expiración. Y básicamente se centran en la movilización del aire dentro y fuera del pulmón. Cuando hablamos de difusión, hablamos de transferencia de gases. Y esta transferencia de gas va a ocurrir a nivel de la pared del alveolo
y a nivel de toda la base, toda la red vascular que está alrededor del mismo. Recuerden que el intercambio no solo va a ser a nivel de obtener oxígeno, sino también difundir CO2. Cuando hablamos de la tercera fase de la respiración, tenemos que hablar entonces del flujo sanguíneo pulmonar y sistémico. ¿Qué tiene que ver esto? Una vez que la sangre está oxigenada dentro del pulmón, hay que trasladarla a toda la periferia por medio del sistema vascular periférico, y el transporte de gases tiene que ver con la salida del dióxido de carbono del organismo hacia el medio externo. Aunque he mencionado cada proceso por separado, quiero que entiendan que todo esto va ocurriendo al unísono, y a medida que va entrando el aire, también van difundiendo, también va la circulación periférica y también va la salida del dióxido de carbono. A pesar de ser 4 fases que están bien establecidas, todas ellas ocurren al unísono. Muy bien. Vamos a hablar un poquito de fisiología de la ventilación. Muy bien. La ventilación pulmonar es conocida como un conjunto de procesos que hacen fluir el aire entre la atmósfera y los alveolos pulmonares. Todo esto ocurre a través de varios actos alternantes que hemos denominado o que conocemos como inspiración y expiración. Ahora, ¿qué factores intervienen en esta mecánica? Tendríamos que hablar primero del diafragma y tendríamos que hablar de la caja torácica. Estableciendo que a nivel de la caja torácica vamos a tener columna vertebral, vamos a tener el esternón, arcos costales, obviamente clavículas y toda la musculatura asociada. Estaría además decir que la movilidad de la caja torácica está, digamos que articulada por procesos costocondrales y que la expansión de la caja torácica es limitada. Nosotros no podemos expandir de forma ilimitada la caja torácica, y en base a esto es que surgen patologías de restricción torácica, es decir, en donde hay alteraciones en conformación de la caja y esta no permite que tenga una expansibilidad adecuada. La ventilación igualmente se lleva a cabo por músculos, y estos músculos, ¿qué es lo que permiten? Que cambie el volumen de la caja torácica. Y esto lo hacen, ¿por qué? Por medio de la contracción de lo mismo o la relajación de los músculos, nos va a permitir crear cambios de presión tanto positiva como negativa dentro de la caja torácica, y esto va a favorecer ya sea la entrada o la salida del aire. Con esto, otro punto importante a fijar hoy es entender que la inspiración es un proceso activo y que la expiración es un proceso pasivo. Y en esto hablamos generalmente cuando hablamos de respiración, de inspiración y expiración basal. Muy bien. El diafragma que divide la caja torácica o cierra la caja torácica en su opérculo inferior, que separa el tórax del abdomen, es un órgano que es muscular y es de forma cupuliforme, ¿ok? Tiene forma de cúpula, que tendríamos que mencionar que del lado derecho esta cúpula es más elevada que del lado izquierdo. Esto tiene una razón anatómica importante y tiene que ver con que del lado derecho, a nivel del abdomen superior, específicamente en el hipocondrio, ¿qué órgano tenemos que es voluminoso y que obviamente lo desplaza? El órgano es el hígado, ¿cierto? Muy bien. Además, del lado izquierdo tenemos la mayor parte o el volumen del corazón que se apoya sobre el diafragma, y además del lado izquierdo a nivel abdominal tenemos el vaso, que es un órgano que obviamente desde el punto de vista de volumen es mucho menos grande que el hígado. Habiendo dicho que tiene forma de cúpula y que la cúpula diafragmática derecha suele estar más elevada que la izquierda, tendría que decirles que una vez que este músculo se tiene contracción activa, la tendencia biomecánica del músculo va a ser desplazar la cúpula hacia abajo y aplanar esta cúpula. Una vez que aplana esta cúpula, esto va a lograr agrandar la caja torácica, ¿ok? Él va a desplazarse hacia abajo, agranda la caja torácica,
va a permitir o va a empujar el contenido abdominal hacia abajo, hacia adelante. ¿Y todo esto qué nos va a permitir? Nos va a permitir aumentar el diámetro vertical del tórax. Una vez que aumentamos el diámetro vertical del tórax, aumentamos la capacidad torácica y con esto, ¿alguna pregunta? Para mañana. Ok, continúo. Una vez que el diafragma se aplana, entonces aumenta el diámetro vertical de la caja torácica y con esto ocurre algo muy importante y es que se aumenta la presión negativa del tórax, se negativiza la caja torácica o el espacio pleural y esto es lo que va a permitir la entrada de aire. Por eso decimos que el proceso de inspiración es un proceso activo, donde hay una contracción de músculos y el principal músculo respiratorio definitivamente es el diafragma. Quiero hacerle aquí, señalarle dos casos. Ya les dije que la caja torácica es negativa. Fíjense, cuando tenemos, por ejemplo, por culpa de un traumatismo o de un accidente, una contusión torácica abierta, ¿qué es lo que observamos del lado o en la imagen radiológica? Cuando la presión pleural se pierde porque hay una contusión, la presión pleural deja de ser negativa, pasa a ser la caja pleural positiva, perdón, y con esto ocurre un colapso pulmonar. ¿Por qué? Cuando nosotros estamos a nivel del útero, los pulmones están colapsados, ¿cierto? Los niños nacen y el primer reflejo que tienen es llorar. Cuando lloramos, creamos una presión negativa y eso ayuda a que él entre el aire y ocurra el primer fenómeno importante necesario para la vida, que es vencer el fenómeno de la coalescencia. Esto quiere decir que el pulmón se expande, ambas pleuras quedan en contacto y eso permite que el pulmón se expanda. Cuando nosotros rompemos la presión negativa de la caja torácica, básicamente la presión que tienen las pleuras para poder mantenerse unidas se pierde y el pulmón se colapsa. ¿Cómo hacemos nosotros para restituir eso? Generalmente necesitamos, dependiendo del nivel de neumotórax, obviamente, necesitamos colocar un drenaje pleural que colocamos en el espacio pleural y ese tubo o ese drenaje pleural lo conectamos ¿a dónde? A un sistema cerrado, que es el que ven aquí en la foto, conocido como Pleurevac por la marca comercial quizás más distintiva, pero lo importante es que esto es una trampa de agua y es una trampa sellada. ¿Por qué sellada? Porque lo que queremos recuperar es la presión de la pleura. Queremos volver a sellar ese espacio y por medio ya sea de succión externa o de ejercicios respiratorios, nuevamente poder inflar ese pulmón y recuperar la negatividad de la caja torácica. ¿Qué es importante que entienda? Cuando los espacios son negativos, ¿qué es lo que tienden a hacer ellos? A chupar aire, a tomar aire. Por eso la caja torácica generalmente chupa, absorbe. Si tenemos un proceso inflamatorio abdominal alto, por ejemplo, digamos un absceso pulmonar, un absceso hepático, tarde o temprano se nos puede complicar con una neumonía, que denominamos neumonía abdominal, por decirle un ejemplo. ¿Por qué pasa esto? Porque la caja torácica es negativa y tiende a absorber, a chupar lo que está aledaño a ella. Como el músculo del diafragma no es un músculo completamente sellado, todo este líquido inflamatorio que está en cavidad abdominal fácilmente puede pasar a la cavidad torácica. La presión negativa es fundamental para que el sistema cardiovascular funcione. ¿Por qué se lo explico? Porque no solo la presión negativa ayuda al proceso de respiración, inspiración y expiración, sino que también permite el retorno venoso. Y sin retorno venoso no podríamos tener un sistema circulatorio efectivo, no podríamos tener la entrada de sangre por medio de la vena cava al corazón derecho. En cambio, el abdomen, antes de pasar al abdomen, fíjense este pequeño esquema, efectivamente hace o reseña que la caja torácica tiene presión negativa y quiero que vean algo aquí, son presiones de referencia
donde dicen que la presión atmosférica está en 760 milímetros de mercurio, que la presión alveolar se mantiene igual y la presión alveolar está en 756. Está por debajo de la presión atmosférica. Pero para que se pueda producir los procesos inspiratorios, tiene que aumentar la presión del espacio pleural. De esta forma se crea una presión negativa y fácilmente puede entrar, chupar o succionar el aire que está en la parte externa. En cambio, cuando hablamos de la presión del espacio de la caja, de la cavidad abdominal, sabemos que tiene una presión positiva. Y fíjense qué es lo que pasa cuando ocurre alguna alteración a nivel de la pared abdominal, o sea, hace una incisión por alguna intervención quirúrgica, ¿qué es lo que observamos? Que generalmente las vísceras del contenido abdominal tienden a protruir, tienden a salir. Es importante que comprendamos la diferencia de las pasiones, porque más adelante, dentro de 2 días, vamos a estar hablando de patologías obstructivas y de patologías restrictivas, y vamos a necesitar tener en claro el juego o la diferencia de presiones de ambas cavidades. Muy bien, ya hablamos del diafragma y de la importancia del mismo a nivel de la inspiración, y ahora vamos a hablar un poquito a nivel de músculos accesorios. Por ejemplo, el músculo externo escleromastoideo y de los músculos escalenos. En el caso del esternocleidomastoideo, sabemos que tenemos su inserción a nivel del borde superior de las clavículas y a nivel del manubrio esternal. Por lo tanto, cuando hay una contracción del mismo, esto tiende a elevar el opérculo superior de la caja torácica y a aumentar el diámetro longitudinal del tórax. Por lo tanto, logra elevar el esternón, y además de elevar el esternón, logra también aumentar su proyección anteroposterior, es decir, que hace la caja torácica un poco más ancha en su sentido AP. Esto favorece presión negativa y favorece la inspiración. En relación a los músculos escalenos, igualmente elevan los 2 primeros arcos costales. Respiración en reposo, es decir, respiración basal, o lo que conocemos como la respiración guiada por el centro automático, el centro de respiración a nivel cerebral. Básicamente el músculo que interviene es el diafragma. Por eso es que se dice que el diafragma es el músculo principal de la inspiración. Ahora, si necesitamos hacer inspiraciones más activas, ya sea porque tenemos actividad física o porque hay algún proceso obstructivo o algo relacionado, entran en juego músculos accesorios. Los principales músculos son el esternocleidomastoideo y el escaleno, como ya le expliqué. Forman parte también el movimiento de alas nasales, y aquí cabría mencionar que no está colocado el movimiento o la contracción de los intercostales externos, cuya función es elevar las costillas. Es decir, si yo tengo que hablar de músculos que intervienen en inspiración, diría diafragma, diría esternocleidomastoideo, escalenos, podríamos decir pectorales, y diríamos músculos intercostales externos. Son los principales músculos que intervienen en la inspiración. Aquí vemos, o trata de hacer el diagrama, básicamente en inspiración, como el diafragma se aplana, como baja, eso va a desplazar los órganos abdominales hacia abajo y hacia adelante. Sabemos que los músculos intercostales externos van a elevar las costillas. Nos faltaría aquí el diagrama del esternocleidomastoideo para retraer o para jalar el opérculo superior y desplazar el esternón en sentido antero-posterior, o sea, en sentido anterior, aumentando el diámetro antero-posterior de la caja torácica. Cuando hablamos de expiración, vamos a hablar básicamente de que toda la contracción de estos músculos, más bien hay relajación. Se relaja el diafragma y vuelve a tener su forma original, que es cupuliforme. Al desplazarse hacia su forma original, obviamente el diámetro longitudinal del tórax disminuye. Además hay relajación de los músculos de los intercostales externos, escaleno y esternocleidomastoideo, y eso hace ya que el opérculo superior de la caja torácica o clavícula, manubrio esternal y el esternón vuelvan a su posición inicial. Yo podría agregarle aquí, por ejemplo, que si necesitamos hacer una expiración forzada,
que es una de las cosas o una de las maniobras que vamos a ver cuando cuando hablemos de la espirometría. Para lograr una expiración forzada, vamos a necesitar, por ejemplo, la participación activa de los músculos intercostales, pero internos, que son los encargados de cerrar los espacios intercostales. Muy bien, sabiendo ya que la inspiración es un proceso activo, ahora hablamos de la expiración como un proceso pasivo. Ya hablamos que los músculos se van a relajar y que al relajarse los músculos de la caja torácica, los pulmones, a ser estructuras elásticas, van a tender a volver a su posición retráctil o su posición inicial. Disculpen. Entonces, cuando tenemos aquí elasticidad torácica y relajación diafragmática, todo esto me va a reducir el volumen del tórax. ¿Y qué es lo que nos va a producir entonces esto? Que la pleura, que antes estaba muy negativa, se va a positivizar. Se positiviza a tal punto que la presión pleural es más positiva que la presión que está de forma externa o en el ambiente. Y esto va a favorecer la salida del aire a los pulmones. Por lo tanto, ocurre la expiración. Si tendríamos que fijar aquí algo importante, yo les diría que la inspiración es activa y que para que eso ocurra, el espacio pleural se negativiza. Y que la expiración es pasiva y que el espacio pleural se positiviza. Ya yo les dije que en cavidades positivas la tendencia es que las cosas salgan, ¿ok? En el caso de la cavidad abdominal, obviamente protruyen las vísceras. En el caso del pulmón, no va a protruir el pulmón, pero sí va a salir el aire que está contenido dentro de él. Muy bien. Entender que en una expiración forzada, obviamente ya les dije que intervienen los músculos intercostales internos, pero también participan los músculos abdominales, y esto es muy conocido como un síndrome vagal. Es decir, que cuando hacemos expiraciones forzadas, esto puede inducir tos, puede inducir vómitos y puede inducir alteración en la defecación o defecación no voluntaria. Ya se los comenté, los músculos intercostales internos son encargados de tirar de la parrilla costal hacia abajo y hacia adentro. Esto me va a disminuir va a disminuir y va a endurecer la separación de los arcos costales y de los espacios intercostales. Disminuye el volumen del tórax, toda esta presión se aplica contra los pulmones, se negativiza la pleura, se positiviza la pleura y finalmente ocurre la expiración. Los músculos intercostales internos participan en expiración forzada, ¿ok? Acuérdense que la expiración es, por definición, simplemente pasiva, es decir, que ocurre con relajación de músculos. Cuando hablamos de expiración forzada, es que entran en juego músculos abdominales y los intercostales internos. Por favor, no vayamos a confundir eso por un tema de definiciones. Muy bien. Puse estas imágenes porque quería hacerles unos ejemplos. Básicamente quería establecer una pregunta y dice así, básicamente, pacientes con caquexia o pacientes obesos. La pregunta es, ¿tendrán limitación alguna en relación al movimiento o al movimiento o digamos que a la función de la caja torácica? La respuesta obviamente es sí. Y todo esto va a depender del enfoque clínico que tenga cada paciente. Yo creo que ustedes en algún momento han escuchado el término de ese paciente no tiene fuelle torácico. Cuando nosotros nos referimos a eso, es el típico paciente caquético, que no tiene masa muscular. Y sabemos que la inspiración es activa. Si ese paciente no tiene una masa muscular, si no tiene un buen diafragma, si no tiene buen uso de músculos accesorios, lamentablemente el proceso inspiratorio va a ser deficiente. Si no podemos meter aire en la caja torácica de forma adecuada, acuérdense que ese es el primer paso de las fases de respiración. Si no podemos meter aire, obviamente toda la parte de difusión, toda la parte de transporte
y toda la parte de intercambio gaseoso se va a ver afectada. Fíjense, en esta foto tiene algo bien característico y es una de las cosas por las cuales las puso, y es que si logran ver la posición en que está el paciente, él está apoyando los brazos y está elevando los hombros, elevando las escápulas. ¿Por qué está haciendo esto? Porque lamentablemente su fuerza muscular o no la tiene o ya está fatigado y él no logra jalar caja torácica, no logra ampliar ese diámetro vertical. Entonces ocupa o hace esta posición antálgica, que lo que está buscando es tratar de estirar caja torácica, tratar de negativizar pleura para poder hacer una inspiración de forma más eficiente. Esto lo hace el paciente de forma automática. ¿Ok? Recuerden que la respiración, el centro respiratorio es un centro automático, está a nivel del cerebro. El cerebro manda señales y justamente trata digamos, de compensar o de señalar, epa, no tienes volumen alveolar, no está metiendo aire, ayuda a ese pulmón. Y la señal justamente va hacia la parte muscular y trata de hacer este proceso que es compensatorio. Fíjense que este es el típico paciente caquéptico, ¿ok? Es el paciente que básicamente, digamos que su cuello, sus músculos intercostales están muy desgastados y asume esta posición para tratar de facilitar inspiración. Vemos por otra parte este paciente, es un paciente obeso, ¿ok? Aquí el problema se centra en dos esferas, ¿ok? La primera de ellas es que la caja torácica está pesada. Hay un peso externo y una resistencia externa que vencer. Y esa resistencia tiene que ver con el diámetro o el peso de la caja torácica. Este señor lamentablemente no solo es obeso, sino que sabemos que la masa muscular ha disminuido y que el peso es expensa de grasa, ¿ok? Por ende, además, tiene un gran problema que es digamos que la grasa abdominal. Acuérdense que la grasa visceral es lo que realmente establece el riesgo cardiovascular de patologías cardiovasculares varias. Y en este caso, la grasa visceral es tanto que a pesar que el diafragma trate de aplanarse para lograr ese diámetro vertical aumentado en caja torácica, lamentablemente no logra alcanzar esa presión y lamentablemente en este caso el tórax no tiene la capacidad interna de la expansión adecuada. ¿Ok? Si yo tendría que decirles en líneas generales, esto no es una regla ni de sine qua non, pero si yo tuviera que decirle que estos pacientes en primera instancia tienen un problema para meter el aire, les diría que sí y les diría que todas las patologías pulmonares donde hay restricción o hay limitación para meter el aire, son las patologías que vamos a denominar como patologías restrictivas. Y que las patologías obstructivas son aquellas que denominamos como las que tienen dificultad por alguna obstrucción o alguna patología dentro del árbol bronquial que les impide sacar el aire. Quiero que vean esta foto, es la típica foto de un paciente que describimos como aumento del diámetro anteroposterior, ¿ok? ¿Qué trae esto como consecuencia? Que la forma cupuliforme del diafragma se pierde, porque los ejes del tórax están cambiados y inmediatamente este paciente tiene problemas para su mecánica ventilatoria. Les decía que no siempre tiene que ver o exclusivamente con patologías respiratorias, porque no es así. Yo les podría decir en este caso que probablemente el paciente logra meter el aire, pero no logra sacarlo con eficiencia porque los diámetros de su caja torácica están alterados. En el caso de este paciente vemos un peptum excavatum y en este caso generalmente las patologías son de índole restrictiva. ¿Por qué? Porque básicamente toda la articulación external condro external y condro y de las costillas está alterada, por tanto la expansión del tórax aquí también lo está. ¿Qué es lo que le quiero decir con esto? Que es importante no solo el conocer la función de los músculos que intervienen, sino entender que la caja torácica necesita diámetros establecidos para poder llevar a cabo todo el proceso de respiración, ya sea desde el punto de ventilación, inspiración, expiración, así como desde el punto de vista de intercambio gaseoso y
desde el punto de vista de presiones de la cavidad para poder establecer un retorno venoso adecuado y una circulación periférica adecuada. Muy bien, el sistema alveolar, como les dije, en algunos escritores lo establecen como la unidad funcional del pulmón. Básicamente ya son las dilataciones terminales de los bronquios. Son catalogados como divertículos, en el cual terminan estas ramificaciones. Son redondos o son redondeados. ¿Y esto por qué? Esto tiene que ver con la tensión superficial y de las presiones internas a nivel del árbol bronquial. Obviamente están en forma de acúmulos o de racimos, ¿ok? Son altamente organizados, ¿ok? Son altamente eficientes y tienen una característica muy importante y les haría una comparación. Por ejemplo, si nosotros abriésemos un saco alveolar y decimos que en total la longitud del mismo es, no sé, digamos que 10 centímetros, yo le podría decir que la cantidad de superficie realmente de intercambio o de mucosa o de epitelio alveolar es por lo menos 20 veces por encima. ¿Por qué? Porque la mucosa respiratoria está organizada y está altamente plegada de forma tal de tener mayor superficie de intercambio en el mayor espacio posible. Por eso el sistema alveolar es altamente especializado. Dicen que es tan especializado como lo podría ser la nefrona a nivel del riñón. Están recubiertos por líquido surfactante pulmonar, indispensable para poder hacer todos los procesos de intercambio y de difusión. Tienen generalmente 1 milímetro de diámetro y la alteración en la pared del alveolo es criterio para establecer enfermedades pulmonares importantes. Por ejemplo, podría hablarle de fibrosis pulmonar o de cambios en la arquitectura pulmonar. Por ejemplo, bronquiectasia, panal de abeja. El proceso más importante que ocurre a nivel es el intercambio gaseoso, también conocido como hematosis. Por lo tanto, es necesario y también que fijemos que a este nivel las moléculas de oxígeno y dióxido de carbono ocurren o hacen su intercambio, y esto lo hacen por medio de difusión entre la luz interna del alvéolo y su pared externa que está en continuo o contacto directo con toda la base capilar del pulmón. Los sacos alveolares entre sí se comunican, y esto es importante porque ellos son una malla organizada de intercambio respiratorio. Se van a comunicar por algo que denominamos los poros de Kohn, son muy importantes. Entender que los septos interalveolares, o que son las divisiones entre los alveolos, tienen diámetros específicos, y esos diámetros son súper importantes porque cualquier alteración de ellos, que se pueden ocasionar por procesos infecciosos, por procesos cicatrizales, por procesos neumónicos en resolución, por ponerles un ejemplo, esto va a alterar el proceso de difusión. Entender que todo el sistema alveolar está, bueno, todo el sistema bronquial en general, el pulmón en general, está formado por fibras elásticas, por colágeno, por reticulina, que todos ellos buscan o tienen como objetivo mantener la forma del pulmón y mantener la elasticidad del mismo. Y ya les dije que los alveolos se comunican por medio de pequeños poros que se llaman poros de Kohn. Muy bien, cuando hablamos de transporte de gas, vamos a empezar con el transporte del aire al tejido, ¿ok? Y muy importante, empezamos con un principio fundamental que ya lo hemos hablado. Debe existir diferencia de gradiente o diferencia de presiones. Si no hay diferencia de gradiente, no hay entrada o salida de gas, o no hay difusión de ningún gas dentro del sistema respiratorio. Esto no aplica solo al sistema respiratorio, esto lo podría decir que aplica al sistema renal con la nefrona, que aplica a toda la circulación periférica sistémica a nivel de toda la vasa vasorum, por ejemplo. Entender que son procesos activos aquellos que definimos como ventilación. Dentro de ventilación, recuerden que siempre hablamos de ¿qué? De inspiración y de expiración, que la circulación igualmente forma parte. Recordar que es necesaria presión negativa para que tengamos un retorno venoso adecuado a la bomba central, es decir, al corazón.
Y entender que hay procesos pasivos y que tienen que ver básicamente con ¿qué? Con sistema de difusión. Y esto ocurre a nivel de ¿dónde? De la membrana alveolo capilar. Ahora, la cantidad de gas transportado, ¿de qué va a depender? Va a depender de las necesidades metabólicas de cada órgano, de cada individuo. Por ejemplo, siempre hemos escuchado que cuando el cuerpo o el sistema cardiopulmonar tiene que abastecer de oxígeno el cuerpo, el primer sistema que por prevención y por cuidado tiene que ser abastecido de oxígeno es el sistema nervioso central. Es decir, que la demanda del sistema nervioso central siempre tiene que ser correspondida. Pero también hemos escuchado en oportunidades, por ejemplo, que si un paciente es sedentario, obviamente la cantidad de oxígeno que él va a consumir es mucho menor que un paciente que generalmente tiene una vida activa o que hace actividad física con regularidad. No es lo mismo una persona que vive a nivel del mar a una persona que vive a 3.000 metros de altura, donde obviamente las necesidades metabólicas son diferentes y la disponibilidad de oxígeno a nivel de la presión atmosférica es diferente. La capacidad de transporte del gas por la sangre está limitada y está condicionada por algo sumamente importante, y es la cantidad de hemoglobina. No solo de la cantidad de hemoglobina, sino de la característica del glóbulo rojo. Sabemos que tiene que ser en forma esferoide, que tiene que tener una concavidad central, que tiene que tener un tamaño y bordes adecuados para que sean eficientes. E indiscutiblemente tiene que ver con gasto cardíaco, porque si no tenemos un gasto cardíaco adecuado, obviamente tenemos alteración a nivel de la circulación periférica. Entonces, como punto clave y estratégico, tiene que existir diferencia de gradiente de presiones. Los procesos activos, ya los dijimos, ventilación y circulación. Procesos pasivos, difusión, y esta difusión ocurre a nivel de la membrana alveolo capilar, y que a pesar de esto, hay diferencias en la cantidad de gas transportado, y eso tiene que ver básicamente con ¿qué? Con necesidades metabólicas, con disponibilidad de hemoglobina, con la característica del glóbulo rojo y con el nivel de gasto cardíaco de cada individuo. Cuando hablamos de gradiente de oxígeno, empezamos con el gradiente entre el exterior y el espacio alveolar. Por definición, obviamente, como necesitamos gradiente y diferencia de presión, la disponibilidad de oxígeno en el exterior tiene que ser mayor que la disponibilidad de oxígeno dentro del saco alveolar. Y esto se llama presión alveolar. Es decir, que la presión parcial del oxígeno en el ambiente exterior o en el ambiente tiene que ser mayor que la que está dentro del alveolo. Tenemos que recordar que hay algunas cosas que también van a interferir con esto, como es el espacio muerto. El espacio muerto es la cantidad de aire que está dentro del pulmón que no participa en procesos de difusión. ¿Cuál podría ser un ejemplo? Por ejemplo, un paciente que tenga bulas. Un paciente que tiene bulas tiene sacos bulosos que están llenos de aire, pero como la arquitectura del pared de la bula está alterada, porque la bula no debería estar ahí, ese aire, si bien está dentro de este espacio pulmonar, no tiene paredes o capilares a su alrededor, por lo tanto, aunque el oxígeno entra, no hay difusión. Igualmente pasa con las bronquiectasias. Por eso es súper importante mantener la arquitectura del pulmón. Cuando hablamos de pulmón, hablamos de ventilación, aire, y perfusión, sangre. Tiene que haber una adecuada relación entre ambos sistemas para poder mantener los niveles de oxígeno y de difusión de CO2 de forma adecuada. Muy bien. La fórmula internacional o universal para calcular la presión alveolar es la que vemos aquí. Básicamente lo que dice es la presión inspirada del oxígeno, eso menos la presión alveolar del CO2 entre un cociente, que es el cociente respiratorio. ¿Ok? Muy bien, cuando hablamos ahora de gradiente entre el alvéolo y la sangre, fíjense que
Ahora tengo el oxígeno a nivel de la pared alveolar y ahora quiero que difunda a toda la masa capilar que está alrededor. Entendemos ahora que la presión o la concentración de oxígeno dentro de la luz alveolar tiene que ser mayor que la que está a nivel de toda la base o el circuito vascular que está alrededor del alveolo para que de esta forma pueda difundir. Todo esto se conoce como lo que ya le dije, como las relaciones de presión, de ventilación y perfusión. Ahora nos tocaría hablar del gradiente arteriovenoso. Ya les dije, empezando la clase de hoy, que el pulmón es el único órgano donde las arterias pulmonares tienen sangre no oxigenada y las venas tienen sangre oxigenada. Entonces aquí básicamente, ¿qué es lo que vamos a ver? Que la sangre menos oxigenada va a captar oxígeno y a su vez va a liberar moléculas de CO2. Estas moléculas de CO2 son producto de la degradación metabólica, producto de la expiración, y es lo que vamos a botar posteriormente cuando ocurre la expiración. Este diagrama me parece que es bastante fácil de entender y que básicamente resumen todos los procesos que hemos hablado, que hemos repetido en la noche de hoy, y básicamente vamos a ver aquí, vamos a hacer el ejercicio mental. Decimos que este es el exterior, donde la presión o disponibilidad de oxígeno es mayor que dentro del alvéolo, porque eso es así y porque la pleura estaba negativa, ocurrió el proceso de inspiración y entra aire con oxígeno al espacio alveolar. Al haber mayor disponibilidad de oxígeno dentro de la luz alveolar, están todos los capilares y empieza el proceso de difusión. Tomo oxígeno y boto CO2. A medida que voy botando CO2 y voy captando oxígeno, la sangre se va oxigenando. Si yo tuviera que hacer un recuento, digamos, anatómico, una ubicación anatómica, yo le diría que esta es la sangre que vino del ventrículo derecho, se oxigenó y salió hacia el ventrículo izquierdo hacia la aurícula izquierda, perdón, para posteriormente pasar a circulación sistémica. Muy bien. Quisiera saber si hasta ahí tienen alguna duda. He tratado de concentrar todos los principios básicos y fundamentales de la respiración, haciéndolo lo más sencillo para tratar de que podamos tener los conocimientos básicos para seguir adelante. Voy a abrir un minuto mi pantalla de ustedes para ver si hay alguna, no veo comentarios, no veo manitos arriba. Voy a seguir adelante y cualquier cosa al final hablamos, ¿ok? Muy bien. Muy bien, habiendo dicho ya lo básico en relación a la respiración, vamos a entrar ya a un tema mucho más relajado. Sé que las clases anteriores, desde el punto de vista fisiopatológico, estuvieron un poquito más extensas, pero bueno, creo que este módulo va a ser un poquito más sencillo en relación a la parte fisiopatológica. Ok, ahora sí, muy bien. Ok, vamos a continuar entonces, nos falta poquito. Creo que hemos avanzado bastante bien esta noche. Bien, habiendo o ya conociendo criterios o conceptos fundamentales de la respiración y de la ventilación y de la circulación pulmonar y sistémica, obviamente surge la necesidad de poder conocer los grados de presión o qué estructura o sistema o sección pulmonar está alterada y en base a eso se han catalogado diferentes enfermedades. Obviamente nosotros hoy en día ya tenemos el trabajo hecho, hoy en día ya sabemos presiones, ya sabemos toda la parte fisiopatológica, pero si nos remontamos a la parte de historia de la medicina, obviamente esto no siempre ha sido así. Muy bien, entonces más o menos para el periodo de 129 o 200 años después de Cristo, son los primeros, digamos que, conocimientos históricos que tenemos de la espirometría. Básicamente, este filósofo griego
que era médico, entre muchas de otras virtudes y conocimientos que tenía. Galeno de Pérgamo fue el primero el que logró, digamos que, teorizar experimentos en relación a la ventilación volumétrica en humanos. El primer experimento, este experimento radicaba en que un niño respiraba dentro y fuera de una vejiga, obviamente era un sistema cerrado, y él logró observar que el volumen de esta vejiga o de este sistema cerrado se modificaba con la respiración del niño, pero le llamó la atención que básicamente siempre movilizaba el mismo aire. Esto lo comprobó no solo en niños, sino que lo utilizó con otras personas, pero no se supo mucho más. Hoy en día entendemos que esto que él observó y que él describió es lo que hoy en día conocemos como volumen corriente. Este es el primer experimento que tenemos dentro de la historia de la medicina que se relaciona a hallazgos que posteriormente van a servir para crear el instrumento o el espirómetro. Para el año 1681 es el señor Giovanni Alfonso Borrelli el que trata de medir trata de medir el volumen del aire inspirado en tiempo activo en ese mismo momento, y él, como ya sabía que efectivamente había movilización de aire, él lo que trató fue de cuantificar y diseñó un sistema donde aspiraba por medio de un cilindro y eso movilizaba una columna de agua. Y él determinó que a medida que el aire salía o se desplazaba en la expiración y en la inspiración, esta columna de aire se modificaba. Un dato muy importante de su método es que él empieza a relacionar que si el aire sale por la nariz, él pierde aire que es cuantificable dentro de su sistema de cilindros. Por lo tanto, él empieza a tapar la nariz para que el aire que entra y salga sea exclusivamente de la boca. Él se dio cuenta que cuando no lo hacía, los resultados de sus mediciones perdían exactitud y tenía fugas o pérdidas. Por eso es que él tapa la nariz. Quiero decirle que esto es algo muy importante y que hoy por hoy utilizamos cuando hacemos el funcionalismo pulmonar para efectivamente evitar pérdidas. ¿Okay? Además que cuando tenemos las características que más adelante discutiremos de la curva, podemos determinar entonces realmente si hay patrones restrictivos, obstructivos o mixtos. Eventualmente, cuando hay patrones obstructivos de vía respiratoria alta, también podemos determinarlo. Esta técnica es muy importante, como ya les dije, aún en el presente, y es lo que nos permite cuantificar volúmenes pulmonares correctos. Ya para principios del siglo XX es Sir Humphrey Davy el que intenta ya determinar diferentes volúmenes pulmonares y hace la técnica de medición residual utilizando una dilución de gas hidrógeno. Esto no solo va a ser el fundamento de lo que hoy en día tenemos como espirometría, pero también es uno de los fundamentos de lo que vamos a hablar también el día jueves, como otras pruebas de diagnóstico de función pulmonar, como es la prueba de difusión del CO2. Muy bien, es John Hutchinson en 1844 quien diseña el primer espirómetro, obviamente un poco recabando la información de sus antecesores. Es el primero en utilizar el término de capacidad vital expiratoria. Realmente gracias a él debemos mucho de los términos que hoy en día seguimos utilizando dentro de los volúmenes y de las capacidades pulmonares. Además que este señor es nada menos y nada más que el primero en desarrollar los estándares normales o los patrones de referencia. Y esto lo hizo por medio de más de 200 mediciones que realizó a personas que en su momento él consideró o catalogó como asintomáticos respiratorios. ¿Por qué hizo esto? Porque después estos parámetros que él obtuvo de personas sanas son con las cuales él se permitió comparar con aquellos que sí consideró con patología respiratoria. Quiero decirle que hoy en día todos los software que utilizamos a nivel de la espirometría, que son software básicamente universales,
con algunas, obviamente, diferencias en relación a los patrones de referencias o el código que utilices, o si utilizas patrones caucásicos, americanos o asiáticos, pero básicamente si usas el mismo patrón de referencia, la espirometría que hagas aquí tiene que dar exactamente lo mismo en China, ¿ok? Porque básicamente depende de patrones de referencia. Estos son el espirómetro inicial, el espirómetro de Hutchinson. Quiero decirles que donde yo me formé, donde yo hice mi posgrado en neumonología, tenía un espirómetro no como este, tenía un espirómetro de cabina cerrada y tenía un espirómetro de columnas de aire donde eventualmente mis docentes se formaron y era toda una técnica. O sea, realmente en este momento el ejercicio sí era completo porque era de medición de columnas, papel milimetrado, papel transparente, marcadores y hacer todas las curvas que eventualmente hoy en día tenemos por medio de los sistemas de software, básicamente se hacían de forma manual. Así que la verdad es que antes de hacer una espirometría tenía todo una necesidad de ciencia y de mediciones. Hoy en día nos preocupamos básicamente que el paciente entienda las instrucciones que hacemos y nosotros en tratar de tener la mejor calidad de curva posible. Pues pasamos de tener un carro de la era de pica piedra a tener un lindo carro moderno en la actualidad, cómodo, práctico y funcional. Lo digo hoy en día y bueno, no sé si dentro de 100 años van a decir que lo que usamos hoy en día era completamente arcaico, pero bueno, disfrutamos nuestra época. Muy bien, hemos llegado a la era de los espirómetros digitales. Hay muchos equipos, realmente no pretendo hacerle publicidad ni propaganda a ninguno de ellos. Todos buenos. Obviamente los que utilizamos hoy en día son espirómetros digitales, ¿ok? Son sistemas abiertos, ya no utilizamos cabinas cerradas, antes utilizábamos cabinas cerradas para poder hacer las espirometrías. Tenía que ver un poco con medir la presión dentro de la cabina y eventualmente ver cómo se desplazaba esa presión según la expansión de caja torácica o la retención en la expiración. Estos equipos nos permiten medir directamente el flujo aéreo, nos permiten medir su velocidad y además nos permiten calcular el volumen de aire que se ha desplazado. Hay equipos que tienen neumotacógrafos y equipos que tienen turbinas, ¿ok? Básicamente los neumotacógrafos miden la diferencia de presión que se genera a través de ese cilindro al pasar un flujo de aire que se considera laminar por una resistencia que ya es conocida, que está dentro del neumotacógrafo. Y los medidos o los espirómetros digitales que funcionan por medio de turbinas. Estas turbinas pueden ser desechables o pueden ser reutilizables, eso lo puedes establecer o según el equipo que tengas. Y estas básicamente se miden en la velocidad de giro de las aspas de la turbina. Esto obviamente se mide a través de un sensor óptico y establece que el flujo es proporcional o el flujo que pasa a través de esta turbina es lo que vamos a medir, ¿ok? Los equipos con neumotacógrafos suelen necesitar una jeringa de calibración. Más o menos este es el modelo de la jeringa, una jeringa de 3 litros. Y eventualmente antes de utilizar el equipo es necesario calibrarlo para que eventualmente él pueda corregir todos los volúmenes y de forma adecuada, ¿ok? Y los sensores sean estabilizados. Es muy cómico porque a veces los equipos son tan pequeños, fíjense que este es el equipo, el espirómetro como tal, ¿ok? En este caso, este es el neumotacógrafo, este es el cable de conexión y en este caso el equipo está aquí portátil. Hoy en día muchas veces el software lo instalamos directamente en nuestra PC y este cable simplemente se conecta al puerto USB en el peor de los casos, porque en el mejor de los casos son equipos que simplemente se conectan por Bluetooth. Pero fíjense lo llamativo del tamaño del equipo y la jeringa de calibración, ¿ok? Muchas veces necesitan entre estudio y estudio volver a calibrar para tener la mayor precisión posible en la evaluación de los resultados de nuestros pacientes. Bueno, diferentes equipos, obviamente los equipos varían, hay equipos que nos dan mediciones de todos los volúmenes, hay equipos que son más sencillos y solo nos permiten medir de repente capacidad vital forzada o flujo respiratorio pico,
pero todo depende de la necesidad que tengas tú en relación al paciente, de tu consulta y de la evaluación. En el caso de los espirómetros digitales, esto es un equipo MIR, ¿ok? Este es un equipo de turbina, esta turbina es una turbina reutilizable. Podemos entender que son equipos de fácil limpieza, que realmente tienen muy bajo riesgo de contaminación, son muy precisos, son muy exactos, y lo bueno es que no necesitan mayor calibración, ¿ok? Tienen alta fiabilidad y eso es muy importante también. Generalmente este es el principio de las turbinas o el funcionamiento de las turbinas. Fíjense que aquí está el set de rotación de aspas. Ok, esto se lee a través de los sensores que están a nivel lateral. Y obviamente lo lee el equipo y eso es lo que nos da la traducción al final, que a nivel del software que tenemos disponible se va a traducir en dos valores. Un valor que es de la curva o de apreciación de curvas y un valor numérico que es con el cual vamos a verificar nuestros patrones basales y nuestros patrones de respuesta, tanto como que la tenga como que no tenga respuesta. Equipos más nuevos, fíjense que este equipo es inalámbrico, además tiene integrado un sensor para saturación, pero son equipos que eventualmente nos permiten hacer test no solo de espirometría simples y forzadas, sino nos permiten hacer test de estimulación con metacolina, test de evaluación de hiperreactividad, entonces tienen algunos programas adicionales, ¿ok? Hoy en día podemos fácilmente instalar el software de repente en tu teléfono, en tu smartphone, en tu tableta, y es fácil, digamos, que la movilización del equipo. Antes quizás una de las limitantes es que eran equipos grandes y necesitabas un área específica donde tener el equipo y donde realizar el procedimiento o el estudio. Hoy en día realmente eso ha cambiado muchísimo. Fíjense, eso es lo que quería hablar hoy en relación a inicios de la espirometría. Quisiera hacer una pausa primero para ver si ustedes tienen algunas preguntas, algunas dudas que necesitamos responder, y después de eso yo le tengo algunas preguntas a ustedes para ver qué tanto hemos entendido el día de hoy. Primero los escucho a ustedes para ver si tenemos dudas, preguntas, aclaratorias. Muy bien. Quiero entender que todos están claros. Voy a revisar un minuto el chat para ver si me están escribiendo por el chat, y es que no los estoy viendo. No, no veo nada en el chat. Muy bien. Ok, entonces voy a compartir unas preguntas con ustedes. Ok, vamos a ver. Ya va, vamos a ver. Muy bien, vamos a ver. Vamos con esta primera pregunta. Dice, en la respiración, ¿es cierto que debe existir un gradiente de presiones entre el medio externo y el sistema respiratorio? Este proceso metabólico necesita oxígeno y proporciona energía aprovechable por la célula en forma de ATP. Fase de inspiración y expiración forman parte de la ventilación y son procesos activos que facilitan la entrada y salida de gases. A y D son ciertas y E todas son verdaderas. A ver, un alma valiente en este grupo que quiera responder. Johnny, no sé si les desbloquea los micrófonos por si acaso. Buenas noches. Están desbloqueados. Hola Lorena, buenas noches. Tal vez la respuesta sería todas o A y B. Ok, no, pero dime una de las dos. O A todas, ver, D para o mí, E. todas. Ok, muy bien. Estoy leyendo el chat por aquí. Están entre la E y la D, efectivamente. Bueno, vamos a hacer un análisis, fíjense. Vamos a ver, ¿debe existir un gradiente de presiones entre el medio externo y el sistema respiratorio? Sí, definitivamente sí, eso ya lo hemos hablado, ¿ok? Acuérdense que necesitamos gradiente de concentración y que de mayor concentración difunda a menos. Esa es correcta, definitivo. B, ¿este proceso metabólico necesita oxígeno? Lo dijimos que sí. Dijimos que la fórmula eran 6 moléculas de glucosa con oxígeno, producían 6 moléculas de dióxido de sodio, agua y ATP. Definitivamente la letra B es correcta.
C. La fase de inspiración y expiración forma parte de la ventilación, eso es cierto. Y dicen, son procesos activos. Y ahí está el error, porque la inspiración es activa, sí, pero la expiración es pasiva. Por eso les dije, recuerden que expiración basal es pasiva. Si quieren expiración forzada, es que necesitan la intervención de músculos accesorios, como serían los músculos abdominales y los intercostales internos. Entonces, en este caso, la respuesta correcta debería ser la letra D, que es en donde dice que A y B son ciertas, y vamos a ver, perdón. La respuesta correcta es la letra D. Muy bien, vamos a hacer la siguiente pregunta. Y dice, el diafragma en la inspiración se desplaza hacia arriba, mantiene su forma cupular, el diafragma se desplaza hacia abajo, aplanándose y aumentando capacidad de la caja torácica, se relaja y por último dice, el diafragma es uno de los músculos principales en la inspiración. Vamos a ver, otro alma valiente. Por aquí o por el chat, no hay problema. Yo estoy aquí pendiente. Bueno, para mí Doc, es la C y la E. Muy bien, vamos a ver. Luis dice C y D. Muy bien, vamos a hacer vamos a ver en el chat. Me C ponen y E, C doctor. y C. Muy bien, ok. Para mí C y E, doctor. C y E, muy bien. Estamos entre C y E. Muchos dicen C y E. Vamos a ver. Fíjense, el diafragma en inspiración, ¿se desplaza hacia arriba? No, porque dijimos que se desplaza hacia abajo aplanándose, aumentando el diámetro longitudinal del tórax. Es decir, que la letra A está mala, perfecto. ¿Mantiene su forma cupular? No, porque esa es su forma inicial o su forma basal. C. El diafragma se desplaza hacia abajo, aplanándose y aumentando la capacidad de la caja torácica. Sí, definitivo, esa está correcta. Dice, se relaja, no, porque es inspiración y la inspiración es un proceso activo que necesitamos que el diafragma se contraiga y sabemos que el diafragma es el músculo principal de la inspiración. Y por último dice, el diafragma es uno de los músculos principales en la inspiración. Entonces vamos a salir aquí de dudas y nos dicen que C y E son correctas, así que muy bien. Eso quiere decir que sí entendieron. Los felicito. Ok, esta es más compleja. Vamos a ver, vamos a concentrarnos para esta porque esta es un poquito más compleja. Les leo. Ay, no, trampa. Espero no hayan visto. Muy bien, vamos a ver. Dice, tenemos que hacer una relación, ¿no? Todas las que tenemos aquí con letras, tenemos que compaginarla con los números. Entonces leo. Fase de ventilación. Ventilación. Fíjate, aquí es ventilación solo. Aquí es fase de la ventilación. Músculos intercostales internos. Transporte de gas y expiración. ¿Y qué nos dice aquí? Se moviliza gas. Ya va, que necesito cambiar esta ventana un minuto aquí. Muy bien. No puedo. Ok, dice, se moviliza el gas dentro y fuera de la caja torácica. El número 2 dice, proceso pasivo con aumento de presión positiva de la caja torácica. Depende de la capacidad de transporte y las necesidades metabólicas, flujo sanguíneo, pulmonar y sistémico y determinan la expiración forzada. Vamos a ver, pueden ir contestando por partes, no tienen que decir todas, o sea, todas las opciones completas. Pueden empezar por, no sé, la que les parezca más fácil, no sé. En el caso de la ventilación, se moviliza el gas dentro y fuera de la caja torácica. Muy bien, perfecto. O sea, que diríamos que B va con número 2, ¿sí? O no, con número 1. Con el número 1. Ok. ¿Qué más? Vamos a ver. ¿Qué dirían de músculos intercostales internos? Quizás para mí esa es una de las más fáciles. ¿Qué dirían ustedes con qué la podemos relacionar?
Te escuché mal, Boris, pero juraría que me ibas a decir determina la expiración forzada. Dime que sí. Sí. Muy bien, exacto. Esa para mí era una de las más sencillas, muy bien. Podríamos ser con 5, ya vamos a ver las respuestas completas. ¿Qué diríamos de transporte de gas? ¿Qué les parece esa? Con la 3, para mí. Depende de la Ok. capacidad de transporte y la Muy necesidad metabólica. bien, muy bien. Diríamos que depende de la capacidad de transporte y necesidades metabólicas, muy bien. ¿Qué nos falta? Transporte de gas, lo dijimos, músculos intercostales internos. Ajá, ¿qué diríamos de la expiración? Proceso pasivo. Muy bien, perfecto. O sea, creo que estamos súper bien. Muy bien, entonces pues, decimos que fase de la ventilación lo pondríamos como flujo sanguíneo pulmonar y sistémico. Acuérdense que la ventilación tiene 4 fases, que es ventilación como tal, que es difusión, que es la parte de circulación sistémica y pulmonar, y difusión de gases. Así que la letra A va con el número 4. Ventilación efectivamente va con el número 1. ¿Por qué? Porque la ventilación se relaciona a inspiración y expiración, y básicamente eso se traduce en movilización de gas tanto dentro y fuera de la caja torácica. Músculos intercostales internos efectivamente determinan la expiración forzada. Transporte de gas depende de la capacidad de transporte y las necesidades metabólicas, y la expiración es el proceso pasivo con aumento de presión positiva de la caja torácica. Muy bien. En el transporte de gas de aire a tejido, estamos hablando del medio externo adentro del pulmón, es decir, la entrada de aire del medio externo al alvéolo. Dice, depende únicamente de la ventilación y la circulación sistémica. La ventilación es un proceso pasivo que facilita la difusión de oxígeno en la membrana capilar. Debe existir una diferencia de gradiente entre tórax y medio ambiente, donde siempre es más elevada la presión intratorácica. Gasto cardíaco y la hemoglobina son algunos factores que interfieren en la cantidad de gas transportado, y todas son ciertas. Esto está difícil, honestamente. Vamos a ver. Para mí, Doc, es la A. No sé. Muy bien, tenemos UA. Creo que habló Luis. Para mí es la D. Muy bien, tengo 2 por D. Muy bien. La D. La D es la correcta, ¿ok? Fíjense, no dependen únicamente de la ventilación, porque hay otros factores también que están relacionados. Es una pregunta, honestamente, sí está compleja, porque tiene algunas cosas que cambié como para ponerle mayor dificultad, ¿ok? Gasto cardíaco y hemoglobina son algunos de los factores que interfieren. Sí, acuérdense que además dependían ¿qué? Del requerimiento metabólico y del requerimiento general del individuo, ¿ok? Debe existir una diferencia de gradiente de tórax y medio ambiente, eso es cierto, pero si la presión dentro de la caja torácica es más elevada, el aire no va a entrar, va a salir, porque acuérdense que difunden de sitios de mayor presión a menor presión. Entonces la C, realmente el punto difícil de leer era aquí, en que la presión intratorácica no puede ser más elevada que la externa. Y obviamente todas no pueden ser ciertas porque habían unas que estaban alteradas, ¿ok? La ventilación no es un proceso pasivo, acuérdense que la ventilación era un proceso activo. El proceso pasivo era la difusión. Ya le voy a tratar de colocar esa lámina antes que terminemos para que estemos pendientes, si no se las voy a poner de primerita para el día de mañana para que la volvamos a ver y la fijemos, ¿ok? Muy bien, tenemos dos representaciones aquí. La primera pregunta está facilita, ¿ok? De ambos pulmones, número 1 y número 2. Está súper fácil, por favor. ¿Qué fase de la ventilación corresponde a cada pulmón? Pulmón 1 y el pulmón 2. ¿Qué me están representando? Pulmón 1, inspiración. Muy bien. Pulmón 2, expiración. Perfecto, muy bien, eso es así. Pulmón 1 inspiración y el 2 está en inspiración. Realmente les iba a decir la verdad, yo quería tapar estas flechitas, pero ahorita me estoy dando cuenta que se me olvidó y aún así se veía más fácil. Pero muy bien, aquí la pregunta difícil, y no es difícil porque ya lo hemos dicho,
Pero la pregunta clave aquí es la segunda pregunta y dice, ¿cuál de los dos pulmones o cajas torácicas o espacio pleural tiene más negativa la presión? El espacio pleural de cuál de estos dos pulmones está más negativo, pulmón 1 o pulmón 2. El 1. La opción 1. Muy bien, el pulmón 1. Y con esto me doy súper satisfecha porque creo que los conceptos que hemos tratado hoy han sido entendidos. Muy bien, ya casi para terminar, quiero dejar unas pequeñas acotaciones. La respiración es un proceso vital. Básicamente permite el intercambio de gases con el exterior. Las fases de la ventilación son 4, y hablamos de la respiración son 4, y hablamos de ventilación, difusión, flujo sanguíneo pulmonar y sistémico, y finalmente transporte de gases, que si bien están cada uno bien estandarizados y explicados, entendemos que todos ocurren al unísono. Es decir, no podemos separar uno del otro, y por ende, la afectación de uno altera el seguimiento o la ejecución del otro. ¿Ok? Entendemos que el diafragma es el músculo principal de la respiración, que se debe mantener un diferencial de gradientes o de presiones para poder establecer el transporte de gases, y con gases quiero decir de oxígeno y de dióxido, pero esto también aplica para diversos sistemas o ecosistemas en el organismo, que la espirometría surgió como una forma de medir o de conocer estos espacios pulmonares y los volúmenes pulmonares, y que hoy en día es una forma accesible para poder evaluar la función respiratoria, y definitivamente la espirometría ha venido evolucionando hasta que en la actualidad son equipos fáciles de utilizar y accesibles. Pudiese agregar ahí un número 8, que uno de los objetivos de estas próximas clases es hacer para ustedes fácil la comprensión y el análisis de estos estudios. Y honestamente, independientemente que yo soy especialista en neumología, debo decirles que la idea es que todos los médicos, desde atención primaria en salud a áreas especializadas o de mayor requerimiento, sean capaces de realizar una espirometría e interpretarla. Porque honestamente tiene que ser algo que esté a la mano de todo el personal de salud. Y con eso no digo solo médicos, hablo de nuestras compañeras de enfermería, todos nuestros compañeros que son técnicos cardiopulmonares y todos aquellos que eventualmente trabajamos con nuestros pacientes en el sector salud. Creo que eso es todo por hoy. Quisiera adelantarles que para el día de mañana nos vamos a ver nuevamente de 7 a 9 de la noche. Para el día de mañana vamos a hablar ya a comenzar a hablar de la espirometría, sus definiciones, conocer que tenemos indicaciones clínicas, entre ellas tenemos indicaciones clínicas y tenemos contraindicaciones, algunas absolutas, otras relativas. Vamos a hablar entonces ya de cuáles son los volúmenes y las capacidades pulmonares, las vamos a analizar desde el punto de vista gráfico, vamos a conocer cómo se relaciona o cómo se arma cada capacidad pulmonar, y por último vamos a mostrar solo las características de las curvas espirométricas, solo las características, porque ya será el día jueves que hablemos propiamente de cada una de ellas y de las patologías. Para mí ha sido un placer estar con ustedes hoy en la noche, la primera de las próximas 4. Espero que hayan disfrutado la presentación del día de hoy. Me voy muy satisfecha porque creo que los conceptos básicos fueron entendidos, y queda de ustedes si requieren alguna otra pregunta. Muchísimas gracias a todos por su atención.